Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo tutorial, un nuevo episodio, un nuevo super hack en este canal Crea Ahora. Espero que te encuentres bien. Soy Jan Ochoa y lo que estás viendo en pantalla es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así de sencillo, así de rápido. Quédate en el video para saber cómo hacerlo en Android Studio para tu aplicación sin ningún problema. Muy bien, para comenzar con el proceso de este tutorial, lo que vendremos a hacer es irnos a la parte de split o de código. Nos vamos hasta la parte inferior donde tenemos nuestro Image View. Podemos quitar esta advertencia que no es un error, simplemente poniendo esta etiqueta, ¿sí? Que es sobre Content Description, para que no nos tome en cuenta esa pequeña advertencia que sale por ahí. Aquí tenemos en automático el ID que sería Image View. Yo le voy a poner Picapixel. Ese va a ser el nuevo ID para mi imagen. Acá arriba nos sale un error y es que toma en cuenta el ID anterior. Simplemente lo cambio aquí y ya, no pasó nada. Simplemente pues lo reajustamos, ¿no? Lo corregimos sin ningún problema ese pequeñito error. Vamos a la parte del main activity donde tenemos más código. Ya una vez que estamos en el main activity, lo que voy a hacer es aquí declarar un image view, este que tenemos aquí en la parte inferior. Y bueno, aquí le puedo crear su respectivo nombre. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a buscarlo por el ID. Nos vamos a recursos.id. Punto y picapixel, ¿ok? Aquí ya lo estoy declarando para referenciarlo y volverlo a utilizar más adelante. Entonces, para referirnos a esta imagen, la de picapixel, que es la que estamos viendo en la parte derecha, hay que mandar a llamar a lo que vendría a ser ImageView, tal cual está aquí, ¿ok? Este es el tipo de variable y este es como la declaré, cómo se escribe, cómo se llama, cómo la nombré. Después de declarar la imagen o de referenciarla, de mandarla a llamar, vamos a crear un booleano que nos va a decir si es invisible o no nuestra imagen. Por defecto, los booleanos se declaran en falso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle que sea true. Y una vez declarado nuestro booleano invisible como verdadero, nos vamos a la parte del botón. Y una vez acá en la parte del botón vamos a poner un if else que nos va a estar comprobando cada vez que demos clic sobre el botón. Si está la imagen invisible, la va a hacer visible y viceversa. Si está visible, la hará invisible. Podemos empezar este if simplemente poniendo como tal el código aquí if else y luego lo vamos rellenando poco a poco. Simplemente damos un enter entre llaves y se ajusta. ¿Qué hay que verificar? Bueno, que invisible sea verdadero. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, es muy sencillo. Simplemente lo dejamos ahí solitario al invisible porque al estar un booleano solo quiere decir que compruebe si es verdadero. Al validar un booleano, simplemente con poner el nombre que le pusiste al momento de declararlo, verifica si es igual a true. Entonces, si es igual a true, que es como lo declaramos, lo que queremos que haga es que mande llamar a nuestra imagen y le diga que le aplique una visibilidad nula o más bien que lo haga invisible. Entonces ya con esta línea de código lo hará invisible. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, decirle que ahora nuestro booleano es falso. ¿Por qué? Porque ahora queremos que cambie de estado, ¿no? Que ya no sea 0, que sea 1, que ya no sea visible, que sea invisible. Aquí si le sale un pequeño error, simplemente damos sobre el foquito o con Alt más intro podemos apreciar los errores y lo transformamos en final. ¿Por qué? Porque lo estamos usando acá dentro de un botón que esas son cosas más técnicas. Entonces ahorita no se preocupen por eso. Si les sale un error y lo pueden arreglar, háganlo, ¿sí? No pasa nada. Ustedes háganlo. Siempre con tal de que funcione algo, lo pueden hacer. Obviamente puede que de repente les aparezca un error o que no sea como lo más correcto, lo más adecuado. Bueno, eso ya lo irán aprendiendo poco a poco. Aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a copiar lo que tengo aquí en la parte superior y lo voy a pegar aquí en la parte inferior. Copié lo que tengo en el if a lo que tengo en el else. Obviamente aquí vamos a quitar las dos letras in para que se haga visible, porque está invisible, ¿no? Queremos que se haga visible y en el false le ponemos un true. ¿Para qué? Para que ya no entre esta segunda validación, que entre esta primera donde es verdadero. Y así, tan sencillo como esto, lo mandamos a nuestra aplicación, esperando que no nos dé ningún error. Bueno, nos dio un error y cuando les salga este error de que tienen que reinstalar la aplicación o algo así, le pueden dar aquí a reinstalar y reiniciar la aplicación.
o simplemente aquí en la parte superior Mayus F10 o dándole clic a este botoncito. Les aparecerá que el proceso de la aplicación se interrumpirá, le dan en terminar, se esperan un momentito y ya aparece su aplicación. Esto depende de la velocidad o del equipo de cómputo con el que cuenten. Hay veces que se tarda mucho, hay veces que se tarda muy poco, hay veces que se tarda unos minutitos, unos segundos, vaya, depende mucho de su computador. Si le damos al botón debería de hacerse invisible, vamos a comprobar que esto pase. Y muy bien, has cliqueado una vez el botón, ya déjalo en paz, ya no le estés picoteando al pobrecito. Y si le damos otra vez clic, vuelve a aparecer. Has cliqueado 2 veces el botón, ya déjalo en paz. Pero ¿qué tal 3, o 4, o 5, o 6, o 7, u 8, 9, 10? ¿Qué tal? Y aquí podemos ir haciendo esos pequeñitos cambios que podemos aplicar quizá en un juego futuro. Ahorita estamos viendo Android Studio, pero seguramente en el futuro veremos cosas sobre cómo programar videojuegos. Suscríbete para que no te pierdas ningún video y crea ahora. ¿Qué estás haciendo? Puedes crear ahora. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Soy Jan Ochoa. Adiós.